Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. La lección de hoy es erráis ignorando dos cosas, número 16, que esa es la serie, es el título que usamos en todas las lecciones. El subtítulo es no errar sobre la sanidad física. Diga conmigo, no errar sobre la sanidad física. ¿Cuánto quieren saber la verdad en cuanto a eso? Muy importante, porque a veces vemos y de diferentes formas se enfatiza y muchas veces hasta se hacen ciertos énfasis y ciertas cosas que hacer. ¿Y por qué ocurre esto? Miremos unos puntos antes de leer la Biblia. La sanidad física fue y es necesaria por causa que el hombre ha errado mucho en cómo cuidar su cuerpo, que es el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que somos templo de Dios? Somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces debemos estar bien conscientes de esto. Esto es muy importante. Entonces si valoramos eso, donde usted vive, y su casa, su residencia, se trata de lo mejor. Hay gente que es extremadamente prolija y extremadamente limpia, y otros que no son quizás tan prolijos, no les interesa tanto, pero déjeme decir una cosa, según es la mentalidad del residente, así va a ser su casa por dentro. ¿Sí me entiende? Ahora acuérdense que si tenemos residente que es Jesucristo dentro de nosotros y llegamos a tener la mente de Cristo, ¿cómo vamos a tener este cuerpo? ¿No es cierto? Gracias a Dios porque estamos aprendiendo. Yo mismo he notado cuando hicimos cambios de nutrición por cambiar por sabor, o sea, cambiamos el sabor por nutrición, tiene mucho que ver, porque la mayoría comemos por sabor porque entrenamos el paladar. En mi país se come así, 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 entrenamos el paladar y eso comemos, pero nunca analizamos si es nutrición o no es nutrición. ¿Cuánto dicen amén a eso, no es cierto? Entonces, bien importante lo que estoy diciendo, la sanidad física fue y es necesaria todavía, y a veces creemos que, es necesario que Dios se piade de mí, que Dios me quiera sanar y por favor, si oye mi oración. Y si hoy vamos a entender algo, que realmente esas oraciones ya no son necesarias. Vamos a mirarlo en la Biblia. Y no es cuestión de pedir sanidad, es saber en cuanto a lo que Jesús dijo sobre sanidad y qué es lo que hacer. Entonces, hemos descuidado mucho y hemos errado en cuanto a cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Otro paso más. Veremos entonces varios ejemplos cómo Jesús enfrentó a las enfermedades físicas, cómo Jesús se enfrentó. Entonces hay varias cuestiones de esto y también vamos a mirar, yo creo que si alguno está tomando nota, que esté mirando bien esto, porque es muy, muy importante que nosotros ver cómo esto pasó. Varios ejemplos vamos a ver en la Biblia y por eso, como le dije, vamos a leer bastante, pero nos vamos a detener poco, porque a veces yo me entusiasmo en el texto y podemos hablar mucho más, pero sí quisiera que al cerrar el tema, esta cosita que estoy diciendo se haga súper profundo en usted y usted diga, bueno, yo puedo vivir en salud continuamente, salud divina, o un día necesitaré sanidad divina. Yo prefiero nunca experimentar sanidad divina, prefiero siempre vivir en salud divina. ¿Cuánto entiende la diferencia de eso? Escuchen lo que estoy diciendo, algunos quizás no captan lo profundo de esto. Algunos dicen, yo tengo un testimonio, un día me enfermé y Dios me sanó. Perfecto, un aplauso para eso. Pero cuando yo digo yo prefiero nunca tener una experiencia de sanidad divina, entonces pastor, ¿usted no cree en los milagros? Claro que sí, pero prefiero nunca experimentarlo. Y es serio, porque me acuerdo cuando una persona que nosotros conocíamos estuvo en las pandillas en su tiempo, hizo pandillas y anduvo en pleitos y contaba su testimonio. Un día Dios lo salvó y un pastor contaba cómo con esos baseball bats, con esos palos de béisbol, golpeaba en las pandillas, cómo se peleaba. Y él contaba el testimonio y veía jovencitos sentados que estaban así. Y entonces pensaba, bueno, yo no tengo testimonio. Voy a meterme en las pandillas un tiempo, voy a hacer unos cuantos pleitos y después voy a tener algo para contar. Pero es preferible que nunca se metan en las pandillas y que un día tenga el testimonio. Yo nunca tuve que entrar en eso porque desde pequeñito me enseñaron los principios de Dios y más lindo testimonio es que yo nunca me contaminé que contaminarte y después contar cómo Dios te sacó. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces lo mismo en todos estos principios. También qué instrucciones dio Jesús para ayudar a quienes tienen alguna enfermedad en su físico. Entonces vamos al primer pasaje en San Marcos 5:21. San Marcos 5:21, vamos a leer ese pasaje. Vamos a empezarlo despacio, vamos a ir parte por parte
Y en esa lección, en ese pasaje hay una historia muy interesante y vamos a hacer una comparación muy fuerte porque sí me interesa que podamos sacar el máximo de provecho. San Marcos 5, y entonces empezando con el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, se postró ante Jesús, verso 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está como agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire la fe que tenía este hombre, estaba creyendo de que Jesús va y podía hacer milagro. Verso 24, fue pues él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ya empezó a ir, o sea, le aceptó la invitación y iba yendo hacia la casa. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada que le había aprovechado, antes más bien que le iba como peor. Mientras él iba yendo a la casa de Jairo, por el camino aparece esta mujer y empieza a seguir a Jesús con una cuestión de 12 años de enfermedad, de ese flujo. Verso 27, y oyó hablar de Jesús esta mujer, vino por detrás entre la multitud y tocó ¿qué? Su manto, porque ella decía, diga conmigo, ella decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué va a pasar? Seré ¿qué? Salva. Ella sabía que iba a pasar esto, ella había oído. Muy importante, ¿cómo es que viene la fe a nosotros? ¿Cómo viene la fe a nosotros? ¿Por qué? Por él oír. ¿Oír qué cosa? Palabra de Dios. O sea, en ese área de sanidad, muy importante. Yo digo, si estas historias podemos entendernos, podemos hablar largo, pero sí quiero que vean los detallitos aquí de cómo Jesús trataba. Esta mujer hizo algo tremendo, y lo que ella decía, si puedo hacerlo esto, ella escuchó hablar de Jesús y sabía que tenía ese poder, tenía virtud. Yo lo que quiero es solamente acercarme de alguna forma y tocar que sea al borde del manto. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, se detuvo ese flujo que tenía y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, mira, es un azote, las enfermedades son golpes, son azotes en la vida. Verso 30, luego Jesús, conociendo en sí, se dio cuenta dentro de él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mi vestido? ¿Quién ha tocado mi ropa? Y mire lo que la gente dijo, verso 31. Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Era la cuestión que todos le estaban tocando? ¿Eso es lo que estaba pasando? No. ¿No es cierto que no? Sí, iba yendo la multitud, todos lo iban apretando, quizás te lo iban empujando, pero ¿por qué Jesús se detuvo? Si todos lo estaban tocando, y aquí dice, ¿quién me tocó? Los discípulos mismos dijeron: Señor, te estamos todos apretando, pero ¿qué había pasado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué podemos detectar nosotros que estaba pasando allí? Alguien hizo algo diferente, fue con otra intención a tocarlo. Porque una cosa es venir a tocar a alguien, poner la mano sobre él: hey, ¿cómo estás? Okay, nomás buen día. Pero de repente, si alguien está pasando una angustia, pasó una pérdida o algo diferente, y usted pone la mano, ese toque es diferente, uno siente la diferencia. ¿Por qué venimos? ¿Con qué intención venimos? O si alguien se acerca para tocar y él levanta, antes de tocar ya duele, ¿no es cierto? Si la cuestión era que o sea, ya hasta duele antes de tocar, o sea, ¿cómo venimos? Entonces Jesús detectó esto, y nosotros mismos detectamos a veces cosas cuando vemos los rostros de alguien y vemos cómo Jesús incluso fue con la mujer samaritana, notó lo que ella estaba pasando. Y nosotros más de una vez nos damos cuenta de lo que pasa en la gente, pero no queremos y no debemos decir y exponer rápidamente a la gente. Jesús no es de exponernos y tratar de quemarnos. Pero fíjese lo que pasó aquí, verso 33 ahora. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, o sea, ahí no está escrito ya toda la verdad. ¿Qué fue? Que estaba pasando esos 12 años de enfermedad, todo. Le contó lo que había pasado, verso 34. Y él le dijo: hija, ¿qué? Yo te he sanado. ¿Quién la sanó ahí? Ajá. Jesús iba en su camino, una meta para hacer algo, ¿sí o no? Él estaba enfocado en su cosa.
Y cuando salió virtud, claro, el poder salió de él, lo que él tenía, pero ¿quién movió ese poder dentro de él? Si él iba yendo en su camino, ocupado en su cosa, de repente dijo, oye, sentí algo sentí, ¿qué pasó? Alguien está succionando, alguien está absorbiendo poder de mí. Se detuvo y le dijo entonces, mujer, ¿qué? Tu fe te ha hecho ¿qué? Salva, ve en paz, queda sana ¿de qué? De tu azote. Ahora, fíjese una vez más aquí, otra vez cómo ocurre en sanidad. Y yo voy a después comparar cómo la iglesia a veces hace, y yo no voy a hacer una crítica porque no es correcto, simplemente vamos a hacer observaciones para ver cómo podemos mejorar nosotros y tratar de ser lo más bíblico posible. Acuérdense que incluso cuando los apóstoles enseñaron ciertas cosas y todo, siempre la prioridad más alta en la Biblia es Jesucristo. Él es el jefe, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se acuerdan cuando enseñamos la serie Aprended de mí? Ahí hablamos mucho y ya Dios me está dando unos libros que van a salir de Aprender de mí, varias cosas en varias áreas, porque aprendemos de muchos, de las escuelas, de teólogos, de muchos maestros, filósofos, pero yo quisiera sacar varias cosas que pueda decir y enseñanzas cortas, pero al punto. Aprendamos de Jesús también incluso acerca de esta salud, de la sanidad física, porque estamos hablando de física, por supuesto, y acuérdense que nosotros yo siempre aquí van a ver como yo describí, cuando alguno tiene alguna enfermedad física, porque no es que estamos enfermos, acuérdense, nunca ninguno de ustedes debe decir, ay hermano, ore por mí que estoy enfermo, nunca diga eso, porque usted es su espíritu, usted no está enfermo, el que está enfermo es su casa, su cuerpo donde usted vive. Yo repito mucho esto porque a veces gente viene nueva o viene por primera vez, no escucha esto nunca y entonces siempre dice, oh, estoy enfermo, esta enfermedad que tengo, mi enfermedad, mi pobreza, y empezamos, no, si tú supieras por dentro quién tú eres riquísimo porque estás con Dios y Dios dentro de ti, no hay ninguna limitación, pero la parte externa es la que batalla con las limitaciones. ¿Cuántos me entienden? Digan fuertes aleluya. ¿Okay? A veces decimos amén, digan aleluya. Estamos acostumbrados, yo digo aleluya y algunos dicen amén igual, bueno, por mi aleluya dicen amén, ok. 35, mientras aún, escucha aquí esto es bien profundo, mientras aún hablaba Jesús esto, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿tu hija qué? ¿Qué información le trajo? ¿Qué información le dijo? ¿Tu hija qué? Ha muerto. ¿Para qué molestas más a quién? Al maestro. Y escuche lo que ocurre en el verso 36. Aquí está muy clave estos 35, 36 y 37 de esta historia son muy profundas. Pero Jesús, diga conmigo, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, cuando él estaba atendiendo a la mujer, oye que la información, ahí estaba Jairo, estaba cerquita allí, listo para ir con el maestro. Señor, quizás está diciendo, ya vamos, porque ya mi hija está agonizando. Pero mientras todavía está atendiendo a la mujer, de repente Jesús oye lo que le están informando. Inmediatamente Jesús, cuando oye lo que le están informando, Jesús interviene y dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Qué le dijo? No temas. Y después, ¿qué le dijo? Cree solamente. Escuche. Lo peor que hay cuando alguien nos está dando información negativa, si yo escucho a alguien que te está hablando negativo, para eso, Jesús, mire lo que es, Jesús estaba atendiéndote a una mujer, de repente aquí escucha algo y a veces yo soy así, estoy aquí hablando con alguien y escucho, le digo, ¿por qué me cortaste aquí? Es que esto no puede seguir así. Eso hizo Jesús. Y es bien importante porque se imagina este hombre, este principal, de repente escucho, ya la información, ya. ¿Para qué molestar al maestro? Quizás se daba vuelta y se iba, ni le decía hasta luego, Señor. El Señor alcanzó y lo primero que le dijo, ¿qué? Para que la fe no baje, ¿qué le dijo? No temas. Segunda cosa, ¿qué? Cree solamente. Diga conmigo, cree solamente. Mire si eso no es importante. Una vez más, Jesús está interesado y cuando la forma que Él enseña, la forma que Él dice es sumamente importante. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. O sea, allí. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora, mire que cuando ya se comentó la cosa ahí, Jesús ya dijo, no puedo llevar a este gentío conmigo. No puede ni, porque ya el comentario se escuchó allí. La hija se murió, la niña se murió, la niña se murió. Jesús tuvo que parar la cosa y solamente tomó un grupo más pequeño, gente que podía creer, gente que podía estar de fe, que él mismo estaba entrenando y caminó a ese lugar. ¿Cuántos me están viendo la diferencia allí? Muy importante y muy profundo que nosotros tengamos cuidado cómo hablamos de las situaciones. Bien importante. A veces decimos, debemos ser realistas, y cierto,
Muchas cosas, no sé, tenemos que enfrentar las cosas y ver las cosas como son y todo. Pero hay una cosa, cuando alguien me dijo una vez, o yo mismo dije a alguien, bueno, pues la realidad es esta. Esa persona me dijo, no, la realidad es la otra. O sea, lo que tú estás viendo físico y crees que eso es realidad, no. La realidad es mayor la otra, la que es de Dios. Porque aquella de Dios vino primero que esta de aquí. La salud estaba antes que la enfermedad. La abundancia y la riqueza estaba antes que la pobreza. El bien estaba antes que entre el mal. Así que, ¿cuál es primero y cuál es mayor? Nosotros hablamos, el pecado original. Muchos se ponen a hablar y le dan crédito al pecado original. Olvídese, hay que hablar más de la vida original. El pecado no fue original, el pecado fue después. Lo que había original era la vida. Digan amén a eso, ¿eh? Entonces tenemos que, en vez de hablar de esas cosas negativas, y yo digo, hay tanta profundidad en esto, que yo a veces escucho y me impresiona como gente a veces toma plataforma, púlpito, toman televisión, toman programas y hablan tanto de un personaje derrotado, como yo le digo, el Demi Nuclei, está escrito en la Biblia. Yo voy a leer algunos textos y voy a mencionarlo para mostrar lo que ocurría y lo que Jesús logró. Jesús terminó con todo eso. Incluso con la enfermedad, Jesús no está sanando más él. Incluso en aquellos días, esa mujer, ¿de acuerdo a esa mujer? Jesús no andaba buscando una mujer enferma de flujo 12 años y le oró, por favor, flujo, detente. Nada de eso, Jesús no hizo nada. Jesús iba a su camino porque alguien le pidió que vaya a su casa a orar por una niña y de repente se detuvo y dijo, hija, ¿tú qué? Tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué es lo que salva? ¿Qué es lo que nos sana? ¿Qué es lo que nos enriquece? ¿Qué es lo que nos lleva adelante? ¿Qué es lo que mejora nuestra manera de pensar? ¿Qué? Es la dimensión que yo creo en Dios y su reino. Recuerde que en el reino de Dios no hay ninguna gota de escasez, no hay ninguna gota de enfermedad, no hay nada de eso, no hay ni malos pensamientos. Si mi fe entra allí, solamente obtiene lo bueno. Pero mientras yo esté contaminado con lo que pasa aquí afuera, voy a tener todo eso malo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, en la parte física es muy profundo. Y este hombre, Jesús vio el alboroto cuando llegó a la casa, verso 39, y entrando dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está, ¿qué? Muerta, sino que duerme. Miró lo que hizo la gente, verso 40. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos los que se burlaban. Tomó al padre, la madre de la niña, y a los que estaban con él, entró allí donde estaba la niña. Fíjese lo que Jesús hizo. Y tomando la mano de la niña, le dijo que, Tabita Cumí, que traducido es que, niña, a ti te digo que, levántate. Reprendió la enfermedad, reprendió la muerte, se puso a orar, se puso a clamar al Padre. ¿Qué hizo? Diga conmigo, dio una orden. O sea, en cuanto a esto, yo le voy a mostrar unas cosas a ustedes hoy, que hay muchas cosas que nosotros oramos completamente mal. Y hay veces por una enfermedad pasamos orando muchísimas veces. Y pasamos horas, y tiene cierto, yo no voy a, tiene que ser cuidadoso como lo digo, porque quiero que lo tomen el contexto completo, porque voy a decir algo muy serio. Dios trató conmigo y me ha mostrado unas cosas que son demasiado profundas. Jesús, cuando trató con estas cosas, Él no nos enseñó a orar por la enfermedad, ni mandó a los discípulos a orar por los enfermos. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Entonces lo que dijo, levántate, a la niña le dijo, a ti te digo que, levántate. Y luego la niña, ¿qué pasó? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron, ¿qué? Grandemente. Ahí todos los que se burlaban, seguro estaban todos en diferentes problemas. Pero él mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese, ¿qué? De comer. Bueno, mira, hasta Jesús respetaba que necesitamos comer. Pues si hace un milagro Jesús de esa forma, de levantar una muerta, pues que el resto de la vida viva sin comer. Porque yo soy el poderoso Jesús, yo hago el milagro. No, pues Él respeta lo que Él puso en la tierra, ¿sí o no? Es como creador. Ahora, mire esta profundidad aquí, cómo trabaja. Y hay que mirar, ahora que usted mire y aprendamos a ver. Y cuando voy a decir unas cosas que son delicadas y hasta peligrosas, como lo decimos, porque es bien bíblico, y por eso Jesús fue criticado. Por eso Jesús a la misma muerte le dijo, no, está durmiendo. Ahora, eso lo pudo decir el Hijo de Dios porque Él creó al hombre, ¿no es cierto? Estuvo en la partición de la creación. Pero si Él nos dijo a nosotros que vayamos, hagamos lo mismo. Y nosotros en vez de ir a un funeral a decir que está muerto, empezamos a decir, está durmiendo. Se van a burlar también, pero si tenemos la valentía de que se levante, todos los burladores se van a ir todos así. Si no se mueren por ver el que se levantó el muerto. ¿Me entiende? Pero ¿qué estamos haciendo? Y voy a decir unas cosas muy delicadas bíblicas porque
Nosotros tenemos miedo a veces de decir ciertas cosas porque aparentemente es como sarcasmo lo que queremos decir, pero no, es bíblico. Pero tanto aprendimos de lo otro que lo que es bíblico parece no bíblico. Por ninguno de los dos Jesús no oró, ¿no es cierto? Jesús no oró nada por ninguno del otro, solamente dio una orden, ¿sí o no? En uno ni dio orden, la mujer dio, fue sola, dijo, mi fe, yo creo que si la toco el borde vestido me sano. Uno hizo la mujer, el otro hizo Jesús, tomando la mano y dando una orden que se levante. ¿Cómo oramos nosotros hoy? Señor, reprende espíritu de muerte, espíritu de cáncer, espíritu de diabetes, y decimos un montón de cosas que no están en la Biblia. No está en la Biblia. Yo me puse a pensar cuando estaba estudiando esto esta mañana, en la madrugada, creo que 3 y algo de la mañana, de eso mi hijo se levantó y me estaba haciendo preguntas sobre lo que estaba para hablar y todo. Y yo me puse a pensar, digo, ¿y de dónde aprendimos toda esa forma de hacer? Verso 17 de Lucas 5. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Estaba allí el poder para sanar. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho, o sea, una cama, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle de adentro y ponerlo delante del Señor. ¿Pero qué pasó? Pero no hallando cómo acercarlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, o sea, se fueron al techo y por el tejado le bajaron con el lecho, con la cama, poniéndolo delante de Jesús. Es una cosa interesante porque allí la gente cooperó para llevar a un enfermo donde estaba el Señor, pero la gente se agolpó. Ahora, ¿se imaginan usted? A la puerta no había lugar, afuera, quizás por las ventanas, estaban todos abarrotados allí porque querían que oír al Señor. Diga conmigo, oír al Señor. Eso es importante aún, por eso yo quiero mostrar a dos partes, porque pareciera que fueron malos, pero esta gente no se rindieron. Ahora, fíjese lo que es cuando aquí, no el que estaba con su físico enfermo, cargaba una batalla física, parálisis, sino que los que llevaban hicieron algo inmediatamente, no se limitaron. Dijo, bueno, compañero, hicimos lo mejor que pudimos, te trajimos hasta aquí. La gente no nos deja entrar, así que vamos para la casa. Eso sería bien cobarde de estos muchachos. Estos muchachos venían como, diga conmigo, decididos. Decididos. Ellos sabían qué personaje era ese Jesús que estaba enseñando ahí adentro. Entonces hicieron algo, fueron arriba el techo y lo bajaron, lo pusieron delante de Jesús. Verso 20, y al ver él, o sea Jesús, ¿vio qué cosa vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Al ver Jesús, ¿qué? ¿La fe de quién? ¿Del que estaba batallando con parálisis? Yo creo que este hombre quizás ya estaba tan cansado con su parálisis que sabe que ni él mismo estaba tan fuerte en la fe. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Vio qué? Diga conmigo, ¿vio la fe de ellos? ¿Qué? ¿Dónde se vio la fe? ¿Cómo se ve la fe? ¿Cómo yo puedo mirar a Edgar y decir, ¿tiene fe o no tiene fe? Ajá. ¿Por qué vio fe? Por lo que ellos hicieron. Dijeron, si estos rompen el techo, arrancan tejados y lo bajan aquí, esta gente sabe algo. Esta gente está creyendo algo. Y me bajan a un paralítico enfrente mío, esta gente tiene algo. Y en esa acción, dice Jesús, que se vio ¿qué? Diga conmigo, la fe de ellos. Está escrito en la Biblia, la fe sin obra, ¿qué? Es muerta. E incluso cuando nosotros no obramos correcto, Señor, yo sé que tú me sanas, yo sé que estoy sano, pero sigo comiendo cosas, no obro correcto, sigo comiendo mal, ¿qué estoy haciendo? Mi fe sin obra, la obra que estoy haciendo es incorrecta. Ouch, amén, aleluya. Al ver que él, o sea Jesús, la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados ¿qué? Te son perdonados. Qué tremenda declaración. Si a eso yo no vine. A eso yo no vine. A eso no me bajaron aquí. Gracias que mis pecados están perdonados, pero a eso para eso no me bajaron aquí. Yo me imagino cuando lo estaban descolgando ahí, sí, cuidado con la soga que no me vaya a rodar y que se me caiga y lo que sea. La cuestión que lo bajaron allí. Verso 21, entonces los escribas, ya estaban los religiosos, los que estaban allí, comenzaron a cavilar, o sea, a dudar, a cuestionar en su corazón, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire cómo lo juzgaron. Jesús entonces, conociendo, Jesús discernía los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están pensando, maquinando y dudando? Verso 23, ¿qué es más fácil decir?
¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. O sea, verbalmente, si digo, ¿tus pecados te son perdonados? Levántate y anda. ¿Cuál es más fácil? Son palabritas. Ahora, depende de quién sale, tiene otra claridad de poder, ¿sí o no? Jesús cuando dijo, tus pecados te son perdonados, ¿usted cree que ocurrió? Si Jesús dice, levántate y andes, ¿cree que va a ocurrir? ¿Y si nosotros decimos? ¿Y si nosotros lo decimos? Por eso a veces cuando alguien pasa y acepta al Señor, confiesa, Jesús es mi Señor, creo que Dios levantó de los muertos, lo acepta, soy salvo, yo puedo decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo que él creyó y lo que hizo, yo puedo decir eso. Pero hay que algunos digan, no, cuidado que eso es peligroso. No, porque yo puedo decir eso, porque eso es la verdad, eso pasó. Entonces, ¿por qué puedo decir eso? Y es más fácil decir eso porque no se ve. Ahora, si le digo, ahora sí, levántate y anda, y si no se levanta, eso sí, todos van a estar mirando. Pero para Jesús aparentemente era fácil y dijo que no hay diferencia decir lo uno y decir lo otro. Y nos dijo a nosotros, le dijo a sus discípulos, y los discípulos nos dicen a nosotros, por medio de los escritos, de que nosotros podíamos hacer lo que Él hizo y aunque mayores cosas. Pero ¿por qué no nos ocurre? Porque usamos mal las palabras, tenemos miedo de decir esas cosas. Entonces yo quiero llevar a un nivel que digamos, vamos a empezar nosotros a hacer lo que Jesús hacía y enseñar la sanidad correctamente, física, por supuesto espiritual, emocional, muchas cosas más, pero hoy vamos a tocar esto, porque este es el tema. ¿Qué es más fácil? En frase es la misma fuerza. Decir, tus pecados te son perdonados, decir, levántate y anda. Hasta tus pecados te son perdonados un poquito más largo. Levántate y anda. Tres palabras con una letra, dos palabras con una letra. Tus pecados te son perdonados o más. Tarda un poquito más letras. Pero ¿cuál es más fácil? Diga conmigo, los dos es igual. Los dos toman el mismo esfuerzo al decirlo. Pero, ¿cómo lo digo? ¿Con qué creer lo digo? ¿Con qué autoridad lo digo? Ok, verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene que potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Porque ahora esta gente dice, si este no tiene, ¿qué va a decir esto? Si este no tiene poder para perdonar pecados, ¿quién es? Solo Dios hace. Para que vean que soy Dios, dijo, a ti te digo, le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? A tu casa. Y después de 7 días de masaje, terapia y no sé qué más, empezó a hacer los primeros pasos. Los que me están escuchando y no están leyendo el texto, otra cosa, así le ponen el texto también en la pantalla ahí, los que están en Switcher allí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pasó cuando dijo todo esto Jesús? Dígame, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, tomando su cama. Primero lo bajaron en esa cama donde venía acostado y ahora se la está llevando. Fue a su casa, ¿qué haciendo? ¿Qué? Glorificando ¿a quién? A Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Qué es más fácil? ¿Cómo Jesús trataba? ¿Cómo Él enfrentaba estas cosas? Simplemente con palabras de órdenes. No, yo imagino si de ahí traemos nosotros, está la gente mirando, los religiosos, los que cuestionan, Padre, te alabo y te doy gracias, si es tu voluntad que esté paralítico, ¿por qué será que quisiste que esté paralizado tanto tiempo? Quizás ya esta es la época que se levante, Señor, te ruego ahora que se ajuste la rodilla, que empiece por lo menos los tendones y empezar. Nosotros hacemos todo eso, así nos enseñaron. Jesús no hizo nada de eso. Y si sale bien, lo ponen en la cámara y lo sacan al aire. Y si no sale bien, nadie se enteró. Ahora, yo ya estoy diciendo esto y no voy a condenar. Y déjeme decir una cosa. Yo quisiera, por eso, vamos a aprender cómo Jesús enfrentó estas cosas. Estamos hablando de que Él dijo, no erren, ignorando la Escritura y honrando el poder. Si ignoramos, yo no sé de dónde se sacó todas esas reprensiones. No sé. Ahora vamos a mostrar algo que hizo un apóstol y vamos a explicar también. Entonces este hombre se fue glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos ¿qué? ¿Visto qué? Maravilla. Ahora todo eso yo creo que usted después lo lea, se cuestione usted mismo y diga, nunca tome ligeramente
sino haga como la iglesia, la gente de Berea, que iban a sus casas luego y seguían los textos. Por eso nosotros damos el CD, el DVD, damos notas, léalo. Y lo que yo estoy dando hoy es un pequeño porcentaje para mostrar ejemplos, y hay muchísimo más. Y usted va a encontrar otros lugares, hasta va a encontrar donde Jesús mandó en Marcos 16, 18, lo dijo que vayan y pongan las manos sobre el enfermo y sanad. No dijo que vayan a orar por el enfermo, pongan las manos y sánenlo. Si tú eres médico aún puedes poner las manos y hacerle cosas y ayudarle a que se sane. San Juan capítulo 4 verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial rey de cuyo hijo estaba enfermo. Verso 47. Este, cuando oyó de Jesús, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Verso 49. El oficial dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera, vente antes que él muera. ¿Y Jesús qué dijo? Ve, le dijo a él. ¿Quién le dijo? ¿Ve qué? Diga conmigo, ¿qué le dijo Jesús? Ve que después, tu hijo que vive. ¿Y el hombre qué hizo? Creyó la palabra que Jesús dijo. ¿Y qué hizo? Jesús hizo una oración, reprendió la muerte, reprendió la enfermedad, puso la mano, mandó a sus asistentes que oren. Yo he visto gente que han tomado decisiones de excelencia por una palabra viva. Lo que Jesús hizo. Lo importante de nosotros es, finalmente vamos a explicar todavía al cierre del mensaje, voy a decir unas palabras muy fuertes sobre esto y lo voy a decir ahora un poquito. Nuestra responsabilidad es creer. Si supiéramos que la parte que el hombre, cuando falló el hombre, cuando nosotros decimos que Adán y Eva fallaron, siempre se enfatiza que el hombre desobedeció. Y así hay muchos desobedientes en la iglesia y culpamos y condenamos a la gente con desobediencia. Y no fue la desobediencia lo primero que pasó. Lo que primero pasó en el hombre es incredulidad. No le creyeron a Dios. Dios le dijo: si comen de este árbol, ciertamente van a morir. No le creyeron que van a morir. Fueron y comieron del árbol. Entonces, ¿qué fue lo primero? Antes de desobedecer, ¿qué fue? Incredulidad. Cuando ya no creyeron que se van a morir, extendieron la mano en desobediencia y tocaron en la fruta prohibida y se la comieron. Antes fue incredulidad. Si ellos supieran y hubieran creído, no, el Señor dijo, es así, no voy a tocar. Pero por no creerle, actuaron y eso fue el resultado. Ahora, fíjese aquí, Jesús solamente dijo una palabra: tu hijo que vive. Y el hombre creyó la palabra y que Jesús le dijo, y que diga conmigo, y se fue. Lo que la pastora incluso decía antes de empezar la enseñanza: qué lindo es tener tranquilidad. Cuando Dios da una palabra que podamos decir, yo quiero reposar en esto. Quiero enfatizar bien lo que Jesús llegó a hacer. Lo más lindo aquí de este hombre, era tan limpio, tan tranquilo, que hizo ¿qué? Creyó y se fue. Él pidió que el Señor venga. Ven, desciende antes que mi hijo se muera. Ven, pastor, véngase urgente, venga. Yo digo, déjeme dormir. Tu hijo, tu hija vive. Y digo una palabra y no, se van a enojar. Y por no creer se le va. Eso es la verdad. Lo otro es el enojo. Oh, el pastor es creído. No, queremos ser más bíblicos y se nos van a ofender más. ¿Por qué? Porque estamos tan enredados en tradición que no leemos las verdades, nos encontramos por lo que la tradición nos enseña, y así miles de enseñanzas. Estamos tan mal que cuando queremos decir la verdad es más foránea, más extranjera la verdad que la mentira. Lo leemos y no lo podemos creer, pero este hombre estaba limpio, su pensamiento saludable, creyó lo que Jesús dijo y se fue. Y fíjese lo que pasa, verso 51, San Juan 4, 51. Cuando ya él descendía, ya el Señor no descendía con él, el Señor dijo la palabra, él creyó y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle. De la casa venían los siervos. Él ya va en camino, porque el Señor le dijo, vete. Y le dieron nuevas, diciendo que tu hijo que vive. ¿Quién dijo eso antes? Los siervos dijeron, tu hijo vive, le trajeron información. Pero ¿quién dijo antes eso? Cuando estaba muerto, Jesús dijo que tu hijo vive. O estaba al punto de la muerte. Pero ahora mire verso 52. Entonces este hombre preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Verso 53.
El padre entonces entendió que aquella era, ¿qué cosa? La hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Jesús dijo, no cuando trajeron la noticia, porque era un camino, había que caminar con burros, con caballos, caminando, pero él se fue a ver al Señor. De repente sus siervos vienen a informarles, ya no tenés que traer maestro, el niño vive, el hijo vive. ¿Y qué pasó? ¿A qué hora fue? Fue ayer, porque esos caminos largos de tiempo aquellos, ayer a tal hora. Y él dijo, hizo cuenta, dice, eso fue cuando Jesús dijo. Diga conmigo, las cosas ocurren cuando Jesús dice. Y hay que decirlo más serio. Y también van a ocurrir cuando yo digo. Y va a ocurrir para el que cree. Eso es una verdad tan real, que para algunos esto es más foráneo, más extranjero que una mentira. O sea, esto es tan serio. ¿Cuándo se sanó? ¿Cuándo? Cuando ocurrió y se dijo la palabra. Entonces, si nosotros decimos, bueno, eso lo dijo Jesús y eso ocurrió exactamente cuando Él lo dijo y lo que sea, sí. Pero Él dijo, ahora yo los envío a ustedes y ustedes harán eso que yo hice, y aún dijo, ¿qué? Mayores cosas. Sí, pero yo no sé, yo no sirvo, yo no puedo, soy esto. Mire, ahí ya no va a trabajar. Si Jesús dijo esto, a la hora que Él dijo, tenemos esa misma autoridad, porque somos hijos de Dios, Él es nuestro hermano mayor, pero si no lo creemos, no lo vamos a ver. Verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál fue la primera señal que hizo antes de eso, que leímos ahí? El agua en vino. Esta fue la segunda señal. Ok, miremos un poquito más. Wow. Mateo 10, 5 al 8. Aquí una palabra también bien profunda. Aquí ya quiero que vean cómo Jesús mandaba ahora a sus discípulos. Una cosa bien importante. A los 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Él les dio instrucciones. Bien importante. Entonces de ahí tenemos que tomar nosotros cómo hacer, cómo Jesús se enfrentó, cómo Él hizo las cosas. Diciendo, por camino de gentiles, en aquel tiempo justamente todavía no podían ir a los gentiles, eran enviados solamente a la casa de Israel, o sea, por camino de gentiles no vayáis, los que no judíos, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. O sea, los judíos que le llamaba ovejas perdidas, gente de pacto, pero ovejas como perdidas, estaba en su pensamiento divagando, no eran ni creyentes, le faltaba fe. Verso 6. Sino id antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Verso 7. Y yendo predicad diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha, ¿qué? Acercado. Diga otra vez conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego le dijo, ¿qué le dijo luego? ¿Qué le dijo? Vayan y oren por los enfermos. No dice que vayan a orar por los enfermos. ¿Qué les manda hacer? O sea, cambia nuestra manera de pensar, ¿sí o no? Ahora les voy a mostrar de dónde nosotros aprendimos algunas cosas y por qué, y no vamos a condenar aquí. Yo quisiera que miremos, si yo veo dos formas, yo quisiera escoger la mejor. Porque si a mí me dicen, para ir a tal parte hay dos rutas, una un poquito más larga, pero menos montaña o menos curva, menos peligro, y otra más larga, pero camino parejo, más tranquilo. Yo decido si quiero ir más rápido, llegar más corto, o ir y correr peligro, o ir un poquito más largo, más millas, gastar más gasolina, pero ir más tranquilo. Yo escojo, ¿sí o no? Entonces aquí hay una forma que Jesús enfrentó, y Él mandó incluso limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios o de chiquitos de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, incluso cuando hablaba de esto, justamente esas actividades había todavía de los de pequeños, como yo digo, pero esas actividades Él las terminó. Lo mismo que con las enfermedades, en Él está todo terminado. Si algunos creen que hay cierta fuerza, se les van a manifestar. Y no es fuerza que existen, que Jesús terminó con ella. Si algunos creen que las enfermedades tienen control de ellos, van a tener control de ellos. Pero si creemos lo que Jesús dijo y Jesús hizo, es mucho más profundo. Y quiero que vean esto. Eso es una orden. Diga conmigo, Jesús dijo, sanen enfermos. Ahora, ¿se imagina si nosotros anunciamos en la iglesia, ustedes se van y dicen a los amigos, o yo salgo en televisión y digo, vengan que yo voy a estar sanando enfermos? ¿Cómo lo va a tomar la gente? ¿No es cierto? Va a tomarlo mal.
¿Qué se cree ese pastor y qué está diciendo? Pero si le digo, vengan, vamos a rogar por su enfermedad, le vamos a echar aceite, vamos a hacer un montón de cosas, la gente sí va a creer, ¿sí o no? Pero ¿cuál es más bíblico? Lo que Jesús dijo. ¿Pero por qué no lo decimos? Porque nos van a criticar, pero es una verdad. Entonces, ¿yo quiero mi reputación o quiero la verdad? Todavía no me atrevo a decirlo. Pero ¿sabe por qué? Porque hay falta. Yo quiero hacer despacito, que la gente sola decida. Mis oraciones están cambiando mucho. Yo no quiero ir a orar por enfermos en su físico. Quiero ir a hablar lo que Jesús dijo, la orden de Jesús. Yo quiero decir, vengo aquí a hablar lo que Jesús enseñó y a hablar sanidad. Eso es bíblico. Lo otro es tradición que nos enseñaron. Entonces, ¿cuánto ustedes prefieren más la verdad? ¿Ok? Bueno, y yo digo, por eso, esto aquí es muy importante ver cómo Jesús se enfrentó, y muy importante que Él no mandó a orar por los enfermos, nunca mandó a hacer campaña por los enfermos. Él dio una orden, hagan esto, incluso limpien leprosos. Yo no sé cómo, si sería limpiar leprosos también, si podemos tener un leprosario, enseñarlos a comer mejor, limpiar sus heridas, cuidarnos higiénica, qué sé yo qué. Yo creo que hasta eso estaría bien. Tenemos una clínica naturista, ayudamos a la gente, hemos visto mucha gente mejorar, restaurar. ¿Por qué? Porque le enseñamos a hacer las cosas correctas. Estamos llevando a que ellos se ayuden a restaurar su cuerpo. Y eso no es nada totalmente bíblico. Estamos enseñando ciertas cosas y que eso es ir y hacer lo que Jesús mandó a hacer, ¿sí o no? Ok, vamos a apurar un poquito. Leamos otra cosita más. Santiago 5, 10 al 20. Quiero que leamos despacito aquí, porque aquí están unos textos donde la mayoría se tranca. Aquí, Santiago se cree que es el hermano de Jesús. Aquí estaba en posición de pastor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cómo la gente sufrió, y alguna gente se ve que en la iglesia estaban sufriendo. Tomen como ese ejemplo, tomen esa paciencia, aprendan también a pasar momentos difíciles. Yo prefiero, Jesús dijo, yo me hice pobre para que ustedes sean enriquecidos. Yo sufrí enfermedades para que ustedes sean sanados. Yo me hice pobre para que ustedes sean enriquecidos. ¿Sí o no? Entonces ya están muchas cosas que él hizo. Ahora mire Santiago cómo mira esta cosa, y hay que tomarlo con cuidado para no ofender a nadie. He aquí, dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Él está hablando de cómo Job sufrió. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo Jesús sufrió? Verso 12, Santiago 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hace? Cante alabanza. Ahora sí, verso 14. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué? Entre vosotros, ¿qué hace? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Cómo? Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora ya aquí, entonces parece que es contrario a lo otro. Pero acuérdense, ya aquí es un apóstol, que es un pastor, probablemente hermano de Jesús, con un problema en la iglesia, vio gente sufriendo, ya le dijo cómo los profetas sufrieron, cómo Jesús sufrió, cómo Job sufrió, y le estaba acomodando y subiéndole la fe. Y como en el antiguo pacto se hacía con aceite, le vamos a poner aceite para build up their faith, o sea, construirle la fe. Es otra cosa, ¿sí o no? ¿Me está entendiendo? Entonces, no es que esto está mal, pero ¿cuál es mejor? Yo prefiero caminar como Jesús caminó y dijo, vayan y hagan esto. Y Jesús lo mostró como lo hizo, no enseñó a orar y reprender enfermedades, sino a ¿qué? A hablar sanidad. ¿Sí? ¿Hay diferencia, sí o no? Entonces miremos esto. Entonces, incluso aquí cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? A veces en la iglesia tradicionalmente se ve, ¿está alguno sano entre nosotros? Porque allí había que buscar si había alguno enfermo. Porque le habló de aflicción, sabe que había un problema en la congregación que él pastoreaba, porque le tuvo que hablar de aflicción de Job, de los profetas que sufrieron, porque había, entonces le tuvo que hablar que, ustedes están sufriendo, no hay problema. Y se sabe que en aquel tiempo venía una persecución grande, estaba la persecución que Jesús había dicho, y entonces algunos quizás estaban pasando batalla. Dice, bueno, incluso le vamos a animar la fe. Si están contentos, pues cante alabanza. Está alguno afligido, haga oración. Cuando está afligido, conéctate con Dios y la aflicción se va a ir. Lo estaba edificando en la fe. ¿Cuántos me ven la diferencia? Entonces estaba edificando ya como pastor, no como Jesús dando una enseñanza completamente. Le estaba hablando de ese grupo de gente que estaba pasando problemas. Continuamos, verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Junto en ese paquete sería perdón de pecado, como Jesús hizo.
tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Las dos cosas juntas, ¿sí o no? Verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Nuestra oración tiene mucho poder. Y no una oración solamente de rogar y clamar y Señor, por favor, no. Es declarar como Jesús declaró. ¿Cuánto entienden la diferencia? Lo que hizo aquí Santiago como pastor. Verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes. Aquí ya está mostrando a nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses, por una oración de un profeta. Y verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, estamos hablando de no errar, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Así que si usted ve, como ahora yo estoy haciendo, tratando de ver que si alguno se ha apartado y se ha ido mucho a los rudimentos religiosos y ciertos rituales y ciertos miedos de que el fin y que le van a marcar la frente y mucho miedo, y le podemos hacer volver a la verdad de Jesús, vamos a salvar ese alma y le vamos a poner un camino de que ande bien esa persona. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Vamos cerrando, verso 53 de Isaías ahora. Fíjese estos 3 versículos, 4, 5 y 6. Ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué? Enfermedades. Estaba hablando de Jesús antes que muera. Él ya llevó nuestras enfermedades. Mire cómo el profeta se metió en el futuro y vio lo que iba a hacer Jesús. Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y qué dice luego? Y sufrió, ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y por abatido. La gente en ese entonces lo estaba viendo como la gente lo tenía. Pobre Jesús. Lo golpearon, lo azotaron. Hoy vemos películas y muestran cuánto azote le dieron y todo eso. Y sí, eso pasó. Y así lo estaba. Viene el profeta, no sé si son 400, 500 años antes, yo no recuerdo, o 700 años antes. Isaías pudo ir al futuro y ver cómo Jesús, él fue el que dijo que cómo iban a hacer, que la Virgen iba a dar a luz. Todo Isaías vio muchas profecías de Jesús. Ahora, fíjese la fuerza de cómo él lo vio. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones. Así que nuestras rebeliones ya fueron pagadas. Molido por nuestro, ¿qué? Pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted y yo tenemos derecho de tener paz. Diga conmigo, tengo paz. Tenemos derecho porque Él ya sufrió por nuestra paz. Y por su llaga vamos a ser un día curados. ¿Ah? Oh, ¿cómo dice ahí? Y por su llaga, ¿qué? Diga conmigo, fuimos. Mucho tiempo antes que ocurra, ya lo vio. Ahora, mire el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos. Está hablando de cómo el pueblo de Israel se había descarriado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En Jesús qué cargó? El pecado de ¿cuántos? ¿Por qué algunos todavía andamos cargándolo? ¿Por qué todavía algunos andamos cargándolo? En vez de soltar las cargas. Esto es tan serio que fuimos. Y entonces incluso Pedro luego, ya en el nuevo pacto, San Pedro, en 1 Pedro 2, 21 al 25. Fíjese cómo lo dice aquí San Pedro. Pues para esto fuisteis llamados. Viene explicando varias cosas de la iglesia cuando había cuestiones. Allí dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado, sino que ni se halló en él, en su boca, ¿qué? Engaño, ningún engaño en su boca. Verso 23, quien cuando le maldecían, ¿qué hizo? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al quien, al que juzga como justamente. Verso 24, quien llevó el mismo, ¿qué llevó? ¿Quién llevó el mismo? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Nosotros estando muertos en los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué? Fuisteis sanados. ¿No qué vamos a hacer? Levante su mano derecha y diga, todos fuimos sanados. Diga fuerte. Diga, levante su mano derecha bien alto. Diga, todos fuimos sanados. Para mí, como hoy hablamos de la parte física, es tan elevado, tan importante, tan grande, de tanto peso de responsabilidad para mí, que yo quisiera que lleguemos a un nivel que sí creamos a Jesús. Y Jesús dice ciertas cosas que yo quisiera practicarlas. Y no jugando.
aunque seamos criticados, hay ciertas cosas que son de tal alto nivel que si queremos ver lo que ellos vieron aquellos días, tenemos que creerlo. Nuestro rostro debe empezar a cambiar la sonrisa. Debemos de brillar. Hay ocasiones que yo me acuerdo que dicen en lugares en la Biblia, en muchos lugares que hoy no tengo el tiempo, pero viene. Pablo dice un día estaba enseñando y enseñando, vio un muchacho sentado, dice, y como vio en su rostro que tenía fe para ser sanado, estaba enfermo ahí, paralizado creo, no me acuerdo bien la historia, pero dice que Pablo vio en sus ojos fe para ser sanado, fue, le tomó la mano, le dijo, levántate, y se levantó y empezó a correr. Pero dice que porque usted mientras está enseñando, ve en los rostros cómo la gente está recibiendo, o simplemente, una enseñanza más. A ver qué hora. Hermano, aquí no venimos a jugar. Las cosas del reino para mí es de tan alta responsabilidad, que yo les digo una cosa, el día que nosotros empecemos a ver este auditorio, y si tenemos que estar en otros auditorios, donde quiera que estemos, en cualquier auditorio, vamos a tener momentos que va a venir gente a buscar ayuda y el pastor solamente va a dar el mensaje y ustedes van a correr a abrazarle, a ponerle las manos y van a solamente decir, vengo a sanarte en el nombre de Jesús, vengo comisionado, y las cosas van a ocurrir porque Dios quiere darnos a todos. Dice, esto es para el que cree, verá la gloria de Dios, no para solamente pastores, ministros, para el que cree verá la gloria de Dios. Para los que creen pondrán las manos y sanarán. No que orarán por sanidad, sanarán. Esa es la diferencia. Yo quisiera hoy que se nos meta a mí primeramente. Porque mismo Pedro después tomó lo que Isaías dijo. Pedro dijo una vez más, fuisteis sanados. Le está predicando a la iglesia, le está escribiendo, ¿saben qué? No voy a orar por tus enfermedades. Fuisteis, cree. Hoy hay 7 pasos de fe, cómo llegar para ser sanado. Y hay uno solo. Esa es la verdad. Pero yo me preguntaba hoy, me puse a analizar en mi mente, lo más de, tengo tanto un poquito de años de escuchar, de predicar, ¿dónde salió esto? ¿Dónde se empezó a reprender tantas cosas que ni son verdades? Me acuerdo cuando dicen por ahí, espíritu de odio, sal fuera, espíritu de adulterio, espíritu de esto, espíritu de mortificación, y luego mismo Pablo dice, no, odios, toda esa cosa es obra de la carne. Ellos creen que no sé qué espíritu es. Si eso es tu carne, entonces ese espiritito es tu carne. No es de aquí, por lo que Pablo le decía, no en el centro diplomático. Pero sí lo vemos. Pero la gente que hace, no sé dónde aprendimos eso. No es bíblico, pero vale más si yo lo digo ahora y es bíblico y cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque nos grabaron tanto. Por eso dijo Dios, qué triste que they engraved in your minds, como te han grabado en la mente, han tallado. Es como yo me acuerdo que hacíamos, yo trabajaba con oro, plata, platino, todas esas cosas, y yo tenía que hacer letras, marcar las letras, o sea, o calar las letras y luego pegarlas en relieve, o tallar las letras en el material. Y teníamos un bisturí muy bien filoso y trabajar así y marcar. Después costaba borrarlo. Si alguien me traía y dice, bueno, quiero que me cambie la letra, porque cambié de novia o de novio. Y sí, eso me pasó. El anillo, me peleé, ahora hay que sacarle la letra que le puse el anillo y teníamos que borrar la letra, tomaba tiempo, le perdíamos oro, perdía el peso del anillo, se agrandaba el anillo y tallarle otra letra, costaba borrar. Cuidado, no te metas para que no cueste borrar después. Pero cuando se mete en tu mente, Jesús dijo a los religiosos que vosotros por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios, ¿con qué? Con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas más que hacéis que semejante a esta. O sea que muchas cosas más. Y no solo que, mire aquí dice, no solo que invalidaron la palabra con eso, sino que ¿qué hicieron además? Diga conmigo, transmitido. Lo fueron diciendo a otros. Hermano, vamos a hacer cadena de oración, vamos a hacer vigilia de oración y reprendemos esto y esta semana vamos a reprender lo otro. Nada de lo que Jesús enseñó, nada. Y lo transmiten a otros y siguen transmitiendo y hacen una gran cosa, invalidando lo que Jesús dijo, que es palabra de Dios, que salió de la boca de Él, y están invalidando lo que Jesús dijo, diciendo lo que a ellos se les ocurre. ¿De dónde sacaron? Yo no quiero ofender a nadie, al contrario, yo amo pastores. Amo los ministros y quisiera, si en algo puedo colaborar, ayudarles, pero yo quiero la verdad por sobre todo, porque sé que cuando caminemos esta verdad y andemos en este nivel, lo que digamos va a ocurrir.
Jesús dijo y ocurrió. ¿Puedo decirlo yo para que ocurra? Tengo el derecho, estoy autorizado para hacerlo, pero me atrevo a hacerlo. Sí, digo, hermano, si usted cree, Dios le va a perdonar. Y Dios le escribe su nombre, claro, porque como nadie lo ve, hay un libro no sé dónde, y creo que está escrito, y tú dices amén, y yo te garantizo que está escrito. Total, nadie vio. De repente está con la mano seca. Y quiero decir lo mismo que dijo Jesús. ¿Cuál cuesta más decir? ¿Uno o el otro? A mí me cuesta más esto. ¿Por qué? Porque hay un montón de ojos mirando. Y eso me ponen a mí, a que mi fe sea cuestionada, sea atacada. Y cuando no ocurre, yo creo que yo como predicador la fe mía trabajó, pero el que estaba así, la fe de él no trabajó. A alguien hay que echarle la culpa. Los 4 que vinieron trayendo, cuando trajeron, no sé si el paralítico tenía fe o no tenía fe. Cuando Jesús vio, dice, vio la fe de los 4 o de los que traían, no vio la fe del paralítico. Así que el que Jesús mandó a sanar, va a sanar, crean o no crean, porque viene autorizado a sanar. Y yo quiero empezar a verlo, denle la gloria al Señor. Yo no quiero invalidar la palabra con lo que a mí me enseñaron, con lo que a mí me transmitieron. Yo quiero la verdad. ¡Aleluya! ¡Amén! Escuche, cerramos. Tengamos por seguro que Dios en Jesucristo proveyó todo lo necesario para vivir en buena salud física. ¿Cuántos lo creen? Leamos juntos. Tengamos, fuerte, tengamos por seguro que Dios en Jesucristo proveyó todo lo necesario para vivir en buena salud física. ¿Cuántos lo creen? Tengámoslo por seguro. Estas son palabras directas que Dios puso en mi corazón esta mañana. Que le diga a ustedes, tengámoslo por seguro. Esto es como dijo Jesús, de cierto les digo, esto es sí y amén. El que cree lo verá. Hay que decirlo, amén. Terminamos. La responsabilidad de todo aquel que entró al reino de Dios es creer y vivirlo. La responsabilidad ya es nuestra. De parte de Jesús ya no era más. Jesús iba camino a atender a alguien. Una mujer creyó, tocó el vestido y fue sanada. Tu fe te sanó, no Jesús. Queremos invitarle a un lugar diferente. Un lugar donde sus fuerzas se renuevan. El lugar donde sus sueños reviven. Donde la calidez y la excelencia se combinan. Nuestra prioridad es ayudarle. Nuestro objetivo es bendecirle. Usted puede comenzar una nueva etapa. Ontario tiene un lugar para todos. Centro Diplomático Internacional. Visítenos en el 303 Norte de Euclid Avenue, Ontario, California. Código postal 91762. Llámenos al 626-579-9128. Bendecidos para bendecir.